Prólogo de Jesús G. Maestro, a la segunda parte del libro de Miguel de Cervantes, titulado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la versión manuscrita del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Canteras de Collado Villalba, Madrid. Hace apenas unos días una gavilla de intelectuales o filósofos, que no sé muy bien cuál es hoy la diferencia entre unas y otras gentes, preguntáronme con astucia propia de sus gremios cuál era, a mi entender, la mejor novela del siglo XXI. Díjeles, sin dudarlo, que era El Quijote, de Cervantes. Como me miraran con ojos de alinde, pensando sin duda que o bien había yo oído muy mal, o bien había perdido el juicio rematadamente, habló un incauto chuleta y dijo: «Quizá sabe usted, o debiera saber, que el Quijote de ese Cervantes es de hace muchos años o muchos siglos y no de este presente XXI por el cual le preguntamos. ¿O acaso usted no lee a sus contemporáneos y se ha quedado extraviado en aquellos tiempos oscuros?» Sí sé y sí leo. Y por eso sé decir que El Quijote de Cervantes se publicó en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615, y entre medias, en 1614, publicóse bastardamente El Quijote apócrifo firmado por un tal de Avellaneda. Y sí leo a mis contemporáneos, es decir, a ustedes y a sus amigos de ustedes, y por eso digo y confirmo que El Quijote de Cervantes es la novela mejor, por actual y valiosa, para leer en este siglo XXI. Miráronme de arriba a abajo, con arrogancia frustrada y complejo de superioridad peor gestionado, y como el que habló se quedara sin más palabras, avergonzado de impotencia dio media vuelta y fuese, y rezongando como gozques, siguiéronle los demás. Fue testigo de aquellos instantes un periodista que, sabiendo guardar secreto profesional, como todos los periodistas sabios en su oficio, los cuales ocultan lo que saben y publican lo que deben, díjome sin contenerse: «Debe usted publicar un ensayo sobre el Quijote, diciendo todo lo que aquí ha callado sobre la actualidad de este libro en nuestro enfermo y trastornado siglo XXI, y enviarlo a un premio, y ganar a ese certamen, sin duda por la alta originalidad de sus extrañas y valiosas ideas». Miré a aquel joven, sin suponer yo en modo alguno que fuera periodista, dada su discreción y buen decir, y díjele en voz baja y tranquila: «Bien podré escribir un ensayo y hasta un libro sobre el libro de los libros, que no es la Biblia, sagrada escritura, sino el Quijote de Cervantes, escritura de ficción, libertad y realidad. Pero créame, inesperado y buen amigo, que ningún jurado de ningún premio ha de reconocerme, y aún menos concederme, galardón alguno, ni por mis palabras, siempre ácidas, ni por mis ideas, incompatibles con las correcciones de los políticos, grandes enemigos de las ciencias, de la literatura y también de la libertad». «Yerra usted en cuanto dice», respondióme, «pues no valora el contenido de sus palabras ni el alcance de sus ideas». «Joven amigo», le dije con franqueza, «¿no sabe usted que los premios son siempre una prolongación de la política y todos ellos de antemano tienen novio, marido y hasta viudo en sus posibles desiertos? Yo no encajo con nadie, y menos con jurados que dan premios». «Te equivocas», espetó, pasándose inconscientemente por su parte a un tuteo imprevisto. «Tú encajas, y mucho». «¿Yo? ¿Con quién encajo yo?» «Con la gente». Y con estas me dio la espalda y huyó, sin decir más palabra. ¿Cómo han de ser las cosas en el futuro? Bien lo ha de saber Fortuna, la diosa más inquieta pero inquietante de las diosas, que yo no lo sé, porque no soy chamán ni adivino, ni arúspice ni gurú, pero sí dióme que pensar el cativo, pues no en vano algunos hechos apuntaban en la dirección que el mozo, joven profesional de su oficio, por lo que supe después, había dicho con insolente franqueza y naturalidad. Una prueba de que, al menos en ocasiones, quien suscribe encaja con la gente es la invitación que amable y generosamente me han hecho llegar alumnos y profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria de Collado Villalba, Las Canteras, al invitarme a escribir a mano este prólogo a la segunda parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. De cuantos encargos y propuestas que me han hecho en la vida, es este sin duda de los más nobles y valiosamente electos,
Quede constancia, pues, de mi agradecimiento, nada más valioso que prologar un manuscrito de la obra magna de la literatura universal, El Quijote de Cervantes, trasladado a mano a pliegos del siglo XXI por un conjunto de alumnos, profesores y padres, sea ejemplo que sigan otros centros de enseñanza y otras promociones de estudiantes, docentes y familias. Todos los españoles comunes y corrientes, aquellos que no procedemos ni formamos parte de las élites, somos un Cervantes que no ha escrito el Quijote, pero que tenemos la satisfacción de leerlo y reescribirlo, por boca y lengua, de su autor primero y único, porque en el Quijote está escrito en español el genoma de la literatura universal.